1517, hace 508 años, Martín Lutero fijó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania, y ahí plasmó su argumento de que la salvación es por fe únicamente, no por obras, y mucho menos por comprar la salvación como la Iglesia de Roma lo promovía a través de las ventas de las indulgencias. Con esto se inició el movimiento de reforma, basado en las 5 solas: solo fe, sola escritura, solo Cristo, sola gracia y solo a Dios la gloria. Interesante que mientras el mundo en esa fecha, 31 de octubre, adora a las brujas y a la muerte, Dios dispuso que un hombre tuviera el valor de exponer la verdad de su palabra a través de estas tesis. Dios usó a Lutero y exhibió las tinieblas del mundo, exhibió las tinieblas de una religión carente de Cristo, de una religión llena de tradiciones, pero sin Dios. Lamentablemente, aún en la esfera de la cristiandad existen congregaciones que ignoran el fundamento de la Reforma, ignoran las 5 solas y por lo tanto no se ciñen a la autoridad de la palabra de Dios, no respetan la autoridad de la voluntad de Dios, porque le quitan o le agregan según lo que ellos creen, piensan, sienten, pero no se sujetan a la palabra de Dios, o la mezclan con tradiciones humanas. Y todo eso atenta contra la autoridad de la palabra, contra el autor de la palabra y contra la salvación que Dios ha provisto en su palabra a través de Jesucristo. Quiero que vayas a Gálatas 5, versículos 7 al 12. Gálatas 5, versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por la claridad de tu palabra, por la fidelidad de tu palabra, por la firmeza de tu palabra, por la eternidad de tu palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Señor, queremos ser guiados por tu palabra para exponer con temor y reverencia lo que tu palabra enseña, para que podamos conformar nuestros corazones a tu palabra y mostrar tu palabra con nuestras vidas. Toma el control de este mensaje, Señor, y que al terminar nuestros corazones se rindan a tu palabra, porque Cristo es tu palabra encarnada y Él es el Señor de la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, aquí en Gálatas 5, versículos 7 al 12, estudiaremos 3 cualidades del principio sola escritura que confrontan nuestras maneras de obedecerlas. 3 cualidades del principio sola escritura que confrontan nuestra manera de obedecer la escritura. Y la primera cualidad que vamos a ver es la seguridad de la escritura. La seguridad
de la Escritura. Dice el versículo 7, ustedes corrían bien. Aquí hay una implicación. Ustedes vivían de la forma correcta delante de Dios. Ustedes tenían una conducta correcta delante de Dios. Pablo usa la analogía de una carrera atlética, pero no solo aquí en Gálatas. Él equipara la vida cristiana con una carrera atlética. Lo podemos ver ahí en Gálatas 2:2. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Su propio testimonio de Pablo. Y en 1 Corintios 9:24 le escribe a los creyentes corintios: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo ganen. Está equiparando la vida del creyente con una carrera. Y en una carrera, cada atleta tiene un carril. No se andan mezclando entre carriles. Correr bien es correr en el carril adecuado. Correcto. El carril adecuado es el camino angosto que Jesús señaló en el Sermón del Monte, el que no todos pueden transitar. Ahora Pablo les afirma a los creyentes gálatas que esta carrera no se corre para ser salvo. Se corre porque la gracia de Dios ya ha transformado el corazón, ya ha salvado al pecador y ya lo ha colocado en el camino de justicia que Dios ha preparado de antemano para que el creyente transite, viva, corra en él. Entonces no es para ser salvo, sino como consecuencia de la salvación que Dios ha otorgado. Y de esta manera, esta gracia redentora capacita al creyente para correr de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir seguros dentro del carril de la santidad, del carril de la obediencia, para cumplir el propósito de Dios. Pablo lo estableció así en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo mi vida como valiosa. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido que para unirse a Cristo tenía que morir a sí mismo. Tenía que negarse a sí mismo. Tenía que tomar su cruz cada día para poder seguir a Cristo, obedecer a Cristo, correr en el carril que Cristo marcaba. No estimo mi vida como valiosa, como preciosa. Y aquí ya empezamos a ver la seguridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mientras no entendamos que unirnos a Cristo, que la gracia de Dios revelada en Jesucristo lleva a negarnos a nosotros mismos, vamos a seguir valorando por encima de la palabra nuestra vida. Y ese no es el mensaje de la cruz, y ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: esta vida tiene poder para transformarme. He pasado de muerte a vida por la gracia de Dios. Y ahora tengo la capacidad de Dios porque Dios me ha dado su Espíritu. Literalmente la Trinidad vive dentro del creyente y lo capacita para obedecer a Dios, para servir a Dios. Y dice Pablo, para cumplir el propósito de Dios. ¿Conoces cuál es el propósito de Dios para ti? Tristemente muchos que se dicen cristianos y muchas que se dicen iglesias enseñan otro propósito. Tú pídele a Dios, Dios te va a servir.
Tú reclamas las promesas de Dios. Tú decretas porque eres un hijo de Dios. Tú nunca pecas otra vez porque eres un hijo de Dios. Tú no te enfermas porque tú eres un hijo de Dios. Tú no tienes que tener escasez porque eres un hijo de Dios. Ah, entonces Dios es mi siervo. Ese no es el mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra es que el creyente es siervo, esclavo de Dios, de su justicia, de su palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Usas a Dios para que cumpla tus caprichos? ¿O te dejas usar por Dios para cumplir los propósitos de Él? ¿Cómo vas corriendo tu carrera? Corría bien, le dijo a los Gálatas. Y Pablo, en 2 Timoteo 4:7, le afirma a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No me he desviado, no he corrido en vano, no me he cambiado de carril. He guardado, protegido, creído, amado, enseñado, transmitido la fe. Y aquí la fe no solo es el acto de creer, sino el acto de obedecer lo que se cree. La doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Y por eso Pablo dice: y estoy esperando la corona de justicia que el Señor juez justo le dará a todos los que aman la venida de Cristo. ¿Amas el regreso de Cristo? Ahí empezamos. ¿Amas? Señor, ya ven. Este mundo cada vez está peor. Oímos de asesinatos a cada rato. Oímos de injusticias, de inmoralidades. ¿Y aún así queremos seguir aquí? Ay, es que todo se va a componer. Es que tú piensa positivo. ¿Sí? Es que únete al yin y al yang. ¿Sí? Ay, sí, tú, sí. Mira, vamos a unirnos como creyentes con una florecita blanca para orar por la paz del mundo. Mentiras, patrañas, engaños. El mundo va a ir peor cada vez. Nosotros no hemos padecido lo que nuestros hijos y nuestros nietos van a padecer, porque está escrito en la palabra. Y ellos necesitan conocer a Cristo. Y tú eres el instrumento de Dios para que ellos conozcan a Cristo. Pero ¿anhelas que venga Cristo? Regresando a Gálatas, Pablo hace una pregunta. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los desvió del camino seguro? ¿Quién los convenció para desobedecer a la verdad? ¿Quién los sacó del carril en el que iban corriendo si venían corriendo bien? ¿Quién se les interpuso en el carril y los sacó de la competencia? Pablo no pregunta nombres. Sabe que son los judaizantes, los legalistas, los ritualistas los que han hecho eso. Estos falsos creyentes, falsos maestros, falsos pastores, los han llevado a desconfiar de la seguridad de la palabra de Dios. Ese fue como inició Satanás con la mujer en el huerto, poniéndole duda de la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Y no le creas a Dios. Porque el día que comas del fruto que Dios no quiere que comas es porque Dios es un envidioso que no quiere que seas como Él. Y la mujer fue seducida. Y la mujer corría bien en el Edén. Pero escuchó la voz de Satanás. Y dijo: entonces yo voy a ser como Dios. Yo no necesito a Dios porque voy a ser como Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. ¿Y qué encontró? Dolor, frustración. Y fue expulsada de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. ¿Qué es la verdad? Si corrías bien, ¿quién te llevó? ¿Quién te convenció a desobedecer la verdad? Pilato cuestionó a Cristo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
El mundo dice que la verdad es lo que es para cada persona la realidad que está viviendo. Entonces, hay millones de verdad. Y eso nos lleva a que, pues si tú crees eso, está bien. Yo no lo creo, está bien. ¿Sí? Pero eso no es la verdad. Porque la verdad no es subjetiva. La verdad es objetiva. Y la verdad debe ser permanente para todos los seres humanos. Porque si dejara de ser verdad para todos los seres humanos, ya no sería verdad. Y solo hay verdad en Dios. Solo hay verdad en Dios. Dios es verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Jesucristo es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Espíritu Santo es verdad. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dijo Cristo en Juan 15:26. Y la palabra de Dios es verdad. En el capítulo 17 de Juan, versículo 17, orando Jesús le pidió al Padre por sus discípulos, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Pero ¿para qué leemos y estudiamos la verdad? ¿Para qué? ¿Para tener más información? ¿Para tener más conocimiento? ¿Para preparar un estudio? ¿Para preparar una predicación? ¿Para preparar la clase para la escuela dominical? Bueno, eso los que leen la Biblia. Si hiciéramos una encuesta, mejor no la hago. ¿Lees la Biblia? ¿Cuántos días a la semana la lees? ¿Para qué la lees? Muchas veces únicamente la lees porque estás buscando un versículo que calme tu aflicción, tu dolor de muela, tu dolor de cabeza, tu uña enterrada, ¿sí? Pero para eso no se lee la Biblia. Dios le dijo a Moisés, reúna a todo el pueblo, a las mujeres, a los niños, a los extranjeros, para que escuchen mi palabra, aprendan, teman y la obedezcan. ¿Tú para qué buscas la palabra de Dios? Si no es para conocer a Dios, temer a Dios y obedecer a Dios, tus propósitos son equivocados. Lo que le falta a la iglesia es temor a Dios, respeto a Dios, honor a Dios. Tenemos mucha información, pero muy poco temor. No respetamos a Dios. Y la verdad de Dios está llena de implicaciones prácticas. Tiene que ver con la doctrina como con la vida. La palabra de Dios no solo enseña a los hombres lo que deben creer para ser salvos, sino también cómo deben vivir siendo salvos. Ustedes corrían bien, les dice Pablo a los Gálatas. Y esa pregunta es a nosotros, ¿quién? ¿Quién los ha desviado de obedecer la verdad? ¿Qué los ha desviado de obedecer la verdad? ¿No han entendido la seguridad de la palabra de Dios? ¿La seguridad de la Escritura? Ni una tilde, ni una jota pasará, porque todo se va a cumplir. Todo. La palabra de Dios tiene poder. Génesis. Dios habló, pronunció su palabra y el mundo fue creado. ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Por qué no confiamos en ese poder? ¿Por qué buscamos en otras fuentes lo que solo la palabra de Dios nos puede dar? ¿Por qué desconfiamos del poder de Dios cuando pasamos por aflicción, por angustia, por temor, por dolor?
cuando la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos, consolándonos, porque Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero no vas a encontrar en el mundo el consuelo que solo el Creador del mundo te puede dar si te humillas delante de Él y clamas a Él y le dices: Señor, me está doliendo. Sáname, cúrame, transfórmame, transfórmame. Esa es la seguridad de la Escritura. Esa es la seguridad de la Escritura. Y vemos la segunda cualidad, la santidad de la Escritura. Versículo 8. Esta persuasión, literalmente, esto que los ha convencido, no vino de aquel que los llama. ¿Quién los llamó? Le está hablando a creyentes, a cristianos en Galacia. ¿Quién los llamó? Y aquí se habla del llamado irresistible de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: vengan. Y los discípulos obedecieron. Mateo, el recaudador de impuestos, el secretario de Hacienda, dejó el ministerio, muy noble ministerio de cobrar impuestos, ¿sí? Dejó las riquezas por seguir a Cristo. Dejó todo por seguir a Cristo. Y Cristo dijo: el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es digno de mí. No es digno de mí. El que me quiere seguir pero tiene la vista en el mundo y tiene la vista en Él, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Qué has dejado tú por seguir a Cristo? ¿Qué hemos dejado por seguir a Cristo? Es el llamado irresistible de Dios a través de Jesucristo. Es el llamado a la salvación. ¿Dios te ha llamado a la salvación? Vea Romanos 8. Hermoso pasaje, ahí en Romanos capítulo 8. Versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Lo que estás viviendo está dentro del propósito del llamado que Dios te hizo. Tú no lo entiendes, a ti te duele, tú te enojas, pero está dentro del propósito del llamado que Dios te hizo. Ese matrimonio que es aflicción de la carne está dentro del propósito del llamado que Dios te hizo. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando llama a la salvación? Conformarnos a la imagen de Cristo. Conformarnos a la imagen de Cristo. A los que predestinó a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Y ustedes que son exégetas consumados y consumidos por el estudio, se podrán dar cuenta que los verbos están en pasado. En pasado. Porque para Dios la salvación es un acto consumado. Completo. Al que llama, justifica, declara justo. Al que justifica, lo hace santo. Y al que hace santo, lo glorifica. Es la cadena irrompible, incorruptible de la salvación. Pero empieza por un llamado a dejar todo por seguir a Cristo. Todo por seguir a Cristo. Entonces es un llamado de gracia, es un llamado de salvación, es un llamado de santidad. Pero Filipenses nos dice que a nosotros se nos ha concedido, ahí está la gracia, se nos ha dado por gracia el creer en Cristo. Sí, pero también dice que por gracia padecemos por Cristo. No, eso no me gusta, pastor. No puedes quitar el sufrimiento de la salvación. El llamado a la salvación es un llamado
a padecer por causa de Cristo. Y si Cristo padeció por nosotros, ¿por qué no vamos a padecer nosotros por Él? Qué egoístas somos, qué insensatos somos, qué duros de corazón somos. Ay, soy salvo por la gracia de Dios, pero no me gusta sufrir. Entonces, cuestiónate si verdaderamente tienes el llamado a la salvación. Este convencimiento, el verbo está en presente, lo que implica que el llamado permanente de Dios está vigente para la iglesia. Dios cada día está llamando a sus hijos: sígueme, obedéceme, confía en mí, conozco tus aflicciones, conozco tus pecados, conozco tus intenciones, conozco tus motivos, pero el llamado es el mismo: sígueme, yo te transformo, yo te perdono, yo te edifico. Sígueme, confía en mí, no importa lo que estés viviendo, sufrimientos, angustias, ansiedad, temor, obedéceme, permanece en mi palabra, no te dejes desviar para desobedecerla por tu corazón, por tu orgullo, por tu flojera, por tu indiferencia, por tus promesas que no cumples, por tus temores, por tus ansiedades, porque todo eso te lleva a ti, y eso es idolatría. Déjate convencer por mí, déjate cuidar por mí, déjate proteger por mi amor. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Confía en mí, cree en mí, obedéceme a mí. Y agrega Pablo en el versículo 29, un poco de levadura fermenta toda la masa. En el original un poco es micros. Y para nosotros micros es lo más pequeño. Pero eso que es tan pequeño en tamaño, en cantidad, tiene un poder para contaminar, eso es fermentar, toda la masa. La levadura es un símbolo bíblico, muchas veces usado con un sentido negativo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no siempre es así. El contexto es lo que nos va a dar cómo se está usando el término de levadura, si en una forma negativa o en una forma positiva. ¿Por qué? Porque en Mateo 13, en la parábola que el Señor habló de la mujer que introdujo un poco de levadura y leudó toda la masa, Jesucristo está ejemplificando el poder interno del reino de los cielos. Primero nos habló de la parábola de la semilla de mostaza, que es un poder externo. Una semilla tan chiquita crece tremendamente. Pero la levadura aquí, en esta parábola, es positiva. Está hablando del reino de los cielos. Hay quienes dicen que es la maldad en la iglesia. No, está hablando del poder interno del reino de los cielos, no de la maldad dentro de la iglesia, porque no está hablando de la iglesia, está hablando del reino de los cielos. Entonces se usa en sentido positivo. En el contexto de Gálatas, Pablo la usa en un sentido negativo para subrayar el poder dominante de la doctrina de la justificación por obras, por ritos, por cumplir la ley, por el legalismo. El legalismo no llega a dominar a la iglesia repentinamente. Es como la levadura. Se introduce secretamente y crece abundantemente. Una pequeña alteración de la palabra de Dios en su interpretación o en su obediencia contamina toda la persona. Contamina a toda la persona. Y si contamina a toda la persona, va a contaminar a la familia. Y si contamina a la familia, va a contaminar a la iglesia. Por una mala interpretación de la Escritura. Por una. ¿Sí? No importa quién haya cometido la falta. No importa. Sea el padre de familia, sea el joven que está enseñando la Biblia, sea el pastor, si no interpreta bien la palabra de Dios, empieza a crear
una contaminación de la palabra de Dios y empieza a enseñar cosas que Dios no dijo, que Dios no estableció. Y después se establecen doctrinas que desvían al genuino creyente de la obediencia de la palabra de Dios. Salomón en Eclesiastés 10:1, el hombre más sabio del mundo estableció: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cuántos testimonios de hombres honorabilísimos, trabajadores, emprendedores, con riqueza material, con una familia modelo? El Señor se desvivía por la esposa y por los hijos, y el día que muere le aparece otra familia en el velorio. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es considerado como sabio y entendido. Y el mismo Salomón en Cantares 2:15 establece: agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Las zorras pequeñas que comen lo chiquito. Nosotros no tenemos cuidado de esas zorras. Nosotros nos cuidamos: no, yo no robo, pastor. No, yo no asesino a nadie, pastor. No, yo no adultero, pastor. Pero ¿qué hay de lo pequeño? De esas mentiritas que decimos que son piadosas. ¿Qué hay? Sí, hermano, voy a orar por ti. Y el domingo siguiente el hermano te da las gracias. Gracias por tu oración. El Señor contestó. Aleluya, amén. Y tú ni siquiera te habías acordado de orar. Las pequeñas cosas. No debemos cuidar las cosas pequeñas en nuestra relación con Dios. Las cosas pequeñas. La lectura diaria de la palabra. Las cosas pequeñas. La oración íntima con el Señor. No la oración por los alimentos. Esas son cosas grandes. Las pequeñas. La intimidad con Dios, a solas con Dios. Esas no las cuidamos. No tengo tiempo, trabajo mucho, los hijos, el marido, la casa, el descanso, la serie, el deporte, mi cuerpo, hay que ir al gimnasio. Sí, la Biblia dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para nada aprovecha. Sí. Entonces, ¿qué hay de los malos hábitos que tenemos espirituales? ¿Sí? ¿Qué hay de los pecados que ocultamos, que nos impiden crecer y madurar, que nos impiden correr correctamente? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de los malos pensamientos? Esos que nos provocan celos, codicias. ¿Qué hay del orgullo, de la soberbia o de la autocompasión? Es que nadie sufre como yo. Es que si tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué hay con el resentimiento, la amargura, la victimización, con la falta de contentamiento, con la murmuración, con los chismes, con las palabras deshonestas, con las exageraciones? ¿Las cuidamos? No. David, ve al Salmo 19, versículo 12. Los primeros 7 versículos hablan de la revelación general de Dios por la creación. Los primeros 6, del 7 al 10, habla de la revelación especial de Dios, la ley de Dios. Y David, señalando los efectos de la ley de Dios, dice en el versículo 12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame, absuélveme de los que me son ocultos. ¿Por qué son ocultos? ¿Porque los tapo muy bien? ¿Son ocultos porque es un pecado que solo yo disfruto, que nadie lo sabe, o que creo que nadie lo sabe, pero el que lo sabe es Dios? Y si lo sabe Dios, ya es suficiente para tener temor y arrepentimiento. Pero el mundo no lo sabe. ¿Sí?
La pornografía que veo cuando todo el mundo está dormido. ¿Sí? Las miradas lujuriosas que le echo a las mujeres cuando no está mi esposa junto a mí. ¿Por qué son ocultos? La codicia. En el decálogo, la codicia, todos los mandamientos tenían pena de muerte menos la codicia, porque la codicia es interna. La envidia. Líbrame de los que son ocultos, Señor. Que no los tape yo. Son ocultos cuando los autojustifico. Líbrame de los que me son ocultos. Y dice, y entonces seré íntegro, completo, de una pieza, sin apariencia, genuino, real, verdadero. Y Pablo lo corrobora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Fíjense la relación, oculto y vergonzoso. Si es oculto, ¿qué piensas? ¿Saliera a la luz, te daría gusto o te avergonzaría? Si es oculto, ¿qué sientes? ¿Te daría gusto o te avergonzaría? La respuesta es vergüenza, por eso está oculto. Porque si fuera bueno, santo, puro, honorable, honroso, nosotros somos los primeros en publicarlo. Hemos renunciado, nos hemos separado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. No me creo más inteligente que Dios. Dios sabe lo que hay en mí, Dios conoce mi corazón, no lo puedo engañar. Ante el mundo yo puedo ser un excelente padre, un excelente hijo, un excelente cristiano, un excelente pastor, un excelente predicador, pero ante Dios no. No ando con astucia queriendo hacer cosas contrarias a Dios, poniéndoles moñito de espiritualidad, ni adulterando la palabra de Dios. No estoy mezclando la pureza de la palabra con mis creencias, con mis convicciones, con mis comodidades, pues así yo me llevo con Dios. Pues ese no es tu Dios, es tu ídolo, pero ese no es Dios. Sino que, contraste, mediante la manifestación de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Dios es mi juez. Nosotros estamos muy preocupados del qué dirán. Ay, que no me vayan a decir esto, que no me vayan a juzgar, que tenemos que quedar bien para que vean bien cómo nosotros somos. Pablo dice, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Yo no me juzgo. No me importa que me juzgue el mundo, lo que me importa es que me juzgue Dios, que es el juez justo. ¿A quién queremos engañar? Regresando a Gálatas, déjenme compartirles este comentario o esta frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, para que vean la importancia de las cosas pequeñas. Por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de una herradura se perdió el caballo. Por falta de un caballo se perdió el jinete. Por falta de un jinete se perdió la batalla. Y por falta de una batalla se perdió el reino. Todo esto por falta de un clavo en la herradura. No le damos importancia a las cosas pequeñas. La comunión con Dios, la permanencia en su palabra, la dependencia de Dios. Pero queremos iglesias grandes. Queremos ministerios exitosos. En lo pequeño. ¿Cómo vemos el ejemplo de la iglesia? Con 12 personas y una de ellas era un traidor. Dios estableció su iglesia. Y la iglesia ha crecido en medio de luchas, persecuciones, ¿sí? Difamaciones, ataques. Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y ni aun la muerte podrá con ella. En lo pequeño. ¿Han escuchado esa frase de menos es más? Pero a nosotros nos gusta lo más. Dios dice, no, en lo secreto, tú y yo solos, y yo revelaré y recompensaré en público lo que en secreto
nos comunicamos. Y podemos ver el ejemplo de José. ¿Te han maltratado como maltrataron a José? ¿Tu propia familia te ha maltratado como maltrataron a José? Pero José tenía fe en Dios. Vendido como esclavo. Metido en la cárcel por ser santo y no caer convencido ante las argucias de la mujer de Potifar. ¿Y dónde lo puso Dios? Como segundo de a bordo en Egipto. ¿Y Daniel? En lo pequeño. No me quiero contaminar con la comida. Dame verduras. Sí. Y oraba a Dios, aun cuando había un decreto que no podían orar a nadie que no fuera el faraón. Él en lo secreto. ¿Y dónde lo puso Dios? Si no empezamos en lo pequeño y cuidamos lo pequeño, Dios nunca nos va a poner en lo grande. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco. Mi comunión con Dios, mi instrucción a mi esposa con la palabra de Dios, a mis hijos con la palabra de Dios, aquí en mi casa, ¿sí? No necesito pensar en dar una predicación al mundo, estar en las redes sociales, en mi casa, en lo íntimo, con mi familia, adorando a Dios, y lo demás Dios lo va a hacer. Y llegamos a la tercera cualidad, la suficiencia de las Escrituras. Pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pablo afirma que todo aquel que atenta contra la pureza, la seguridad de las Escrituras y causa perturbación, agitación del corazón, experimentará una sanción como consecuencia del juicio de Dios por no haberse sometido a la autoridad de la palabra de Él, por no haber observado y respetado la integridad y la suficiencia de la revelación divina. Va a recibir un castigo. Cristo en Mateo 18, versículos 6 y 7 nos advierte: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Vemos la gravedad de alterar la palabra de Dios? ¿Vemos la gravedad de mezclar la palabra de Dios? ¿Vemos la gravedad de no conocer la palabra de Dios y enseñarla correctamente? Mejor sería que le amarraran una piedra de molino y se aventara al mar para que se ahogara. ¿Qué muerte tan horrible ha de ser eso, ¿no? Ahogado y sin poder liberarte de lo que te está presionando en el fondo del mar. No puedes respirar y vas a morir. Pero eso es más, o ese es menor castigo que el que Dios le va a dar a todo aquel que no respete su palabra y la mezcle y la transmita no como Dios la dejó. No como Dios la dejó. El juicio es seguro, afirma Pablo. No importa quién sea. Al que haga pecar, al que desvíe de la verdad a uno de estos pequeñitos que creen en mí, dice Jesús. ¿Cómo estás enseñando la palabra de Dios en tu casa? ¿Cómo estás transmitiendo la palabra de Dios a tu familia? Así el juicio es seguro, afirma Pablo. Versículo 11, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, Pablo era acusado de ser incongruente. Los judaizantes lo acusaban de ser incongruente. Por un lado decían, Pablo condena la circuncisión y nos condena a nosotros que obligamos a circuncidarse. Pero por otro lado olvida que circuncidó a Timoteo. Lo puedes ver en Hechos 16:3. Sí, pero ¿cuál es la razón por la que Pablo circuncidó a Timoteo? No para ser salvo, sino que Timoteo era hijo de judía y griego. Y Timoteo iba a ir a predicar el evangelio a los judíos. Y Pablo dijo, para que no haya una causa de que te ataquen, circuncídate.
circuncídate y puedas tener libertad de predicar el evangelio. Pero no fue para salvación, no fue un rito para la salvación. Entonces Pablo no fue incongruente, pero aún les responde: si ustedes dicen que yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me atacan? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. El escándalo, la ofensa, la palabra griega escandalón, un escandalazo podríamos decir nosotros, significa una ofensa con la implicación de un obstáculo que provoca oposición. Para los judíos, la muerte del Mesías era una piedra de tropiezo, un impedimento, un obstáculo para aceptar la salvación por gracia a través de ese sacrificio. Para los judíos no era posible que el Mesías, el libertador, fuera colgado como criminal en la cruz. Y por eso era una piedra de tropiezo, un escándalo para ellos. Pero Pablo en la primera carta a los Corintios escribe: pero nosotros predicamos a Cristo, el Mesías, crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El objetivo de la muerte de Jesús en la cruz simplemente fue decir: no puedes salvarte a ti mismo, yo estoy muriendo en tu lugar. Tú necesitas que yo muera en tu lugar para ser salvo. Y esa es la predicación, la locura de la predicación, predicar al Creador hecho carne, crucificado como criminal, clavado en una cruz, tomando nuestro lugar. Los gentiles es necedad. ¿Cómo puedes creer en eso? Dios no existe, no es cierto. ¿Sí? Los judíos: no creo que mi Mesías sea ese criminal. No hay otra. O creemos en el Cristo crucificado o nos condenamos. Los que confían en el legalismo, en el ritualismo, creen que pueden salvarse por méritos propios, anulando la suficiencia de las Escrituras, que con plena autoridad muestra que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, que es el Mesías crucificado y resucitado. Por tanto, la suficiencia total de Cristo crucificado para la salvación borra completamente la necesidad de cualquier otra ayuda del hombre, sea la circuncisión, sea el legalismo, sea el ritualismo, sea el humanismo, sea el sincretismo. Todo queda anulado por el amor de Cristo en la cruz. Versículo 12. Ojalá que los perturban también se mutilaran, expresa Pablo. Y aquí la palabra griega, sí, mutilar significa castrarse, volverse eunuco, estéril, para reproducirse. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ojalá se castraran a sí mismos para que no sigan produciendo más hijos de esclavitud, para que no se transmine, no se traspase, no se comunique la falsa doctrina, la falsa enseñanza, y puedan aceptar el evangelio de la gracia y compartir el evangelio de la gracia, del arrepentimiento para el perdón de los pecados, y Dios pueda transformar corazones y adoptar hijos para su gloria. Qué tremendas palabras de Pablo. Ya les dijo, va a haber castigo, pero ahora mutílense para que no sigan transmitiendo la mentira, el engaño, la apariencia religiosa. Y llegamos a una reflexión. ¿Cómo nos confronta la palabra de Dios? ¿Quién o qué nos está desviando de obedecer la verdad de Dios? ¿Cuáles son las indulgencias que vivimos? Los permisitos que nos damos, creyendo que somos cristianos, que nos desvían de la sola Escritura. Primero, no tener un alto concepto de Dios. No tener un alto concepto de Dios. No hemos entendido que Dios es santo, 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 que Dios es justo, que Dios en su misericordia y por su gracia salvadora ha santificado al creyente
y lo capacita para que manifieste con su vida una santidad práctica a través de su palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios dice, yo te santifico a través de mi sacrificio. Yo te he visto de santidad para que puedas estar en mi presencia, aquí y ahora y en la eternidad. Pero el fracaso de no tener un alto concepto de Dios nos conduce a la tolerancia del pecado, a no aborrecer el pecado, a consentir el pecado, a justificar el pecado, a ponerle muchos pretextos para no obedecer la palabra de Dios, haciendo a Dios insuficiente. Todo por no tener un alto concepto de Dios. Al no aborrecer el pecado, no anhelamos un estilo de vida en santidad. Segundo, no reconocer la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando, refleja el carácter de Dios. La palabra de Dios es inspirada, exhalada por Dios. Muestra que es sin error, es eficiente, cumple el propósito por el cual Dios la envía. Es suficiente, no se necesita nada más que la palabra de Dios. Jesucristo les dijo a los judíos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué encontramos dolor y frustración cuando lo que buscamos son bendiciones? Porque ignoramos las Escrituras. Porque ignoramos las Escrituras. Porque no nos sometemos a la autoridad de las Escrituras. Y es triste. En grupos, entre comillas, grandotas, ¿sí? Cristianos evangélicos, ¿sí? Que leen un texto y empiezan, ¿y para ti qué significa esto? Ay, no, pues para mí significa esto. ¿Y para ti? No, pues para mí significa esto. Y son 20 personas en el estudio y cada una da una opinión de lo que significa el texto. Pues ¿cuántos significados tiene el texto? ¿Cuántas cosas quiso decir Dios? Una. La Biblia tiene un solo significado. La Biblia es la revelación completa, coherente de la voluntad de Dios. La Biblia no se contradice y la Biblia en su interpretación no depende del hombre. Depende del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. El Espíritu Santo arroja luz a la mente del creyente para guiarlo a entender, a amar y obedecer la palabra de Dios. Pero si se la pasan con que tú qué piensas y yo qué pienso y tú qué piensas, sabes que no me interesa lo que pienses. No sabes nada de la Escritura, ignoras la autoridad de la Escritura y crees que tú eres tu autoridad. Mentiras, patrañas, herejías. No es cierto. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza correctamente, que la interpreta correctamente, que la expresa correctamente, que la vive correctamente. Pero no es lo que tú crees, lo que tú piensas, no es cierto. No es cierto. El no reconocer la autoridad de la palabra lleva a un estilo de vida religioso pero anárquico. Vengo a la iglesia pero vivo como yo quiero. Religioso pero anárquico. Sin dirección y sin temor de Dios. Sin dirección y sin temor de Dios. La falta de tener un alto concepto de Dios y de someternos a la autoridad de las Escrituras nos lleva al tercer punto. ¿Qué es? La idolatría. La idolatría. ¿Por qué? Porque nos amamos más nosotros que lo que amamos a Dios. Nos dejamos gobernar por nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros temores, nuestras ansiedades, y todo eso implica que yo soy el importante, el que yo me tengo que sentir bien, el que yo tengo que gozar, el que yo no puedo sufrir, el yo, y eso me vuelve idólatra. Me vuelve idólatra, me estoy adorando a mí mismo, no estoy adorando a Dios, no estoy adorando su palabra, busco a Dios solo cuando tengo problemas.
Y eso nos muestra que tenemos prioridades equivocadas. Primero yo y después Dios. Las prioridades correctas de un creyente son primero Dios, después el prójimo y hasta el último yo. Primero Dios, después el prójimo, mi esposa, en ese orden, del varón, mi esposa, mis hijos, no son primero mis hijos, es mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis familiares, papá, mamá, hermanos, iglesia. Y en la mujer es igual. Dios, mi esposo, no es mi cachito, ay, mitad tú, mitad yo, mi hijito, no. Mi esposo, mis hijos, ¿sí? Mi casa, porque el trabajo es su casa. Mis familiares, papá, mamá, bye. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La iglesia. Pero hemos cambiado eso porque no tenemos a Dios en un alto concepto y no nos sometemos a la autoridad de su palabra. Y la idolatría nos lleva al cuarto punto, el adulterio. Ay, pastor, qué fuertes palabras, sí. El adulterio. Yo ni casado soy, pastor. Sí, pero mezclas la palabra. Atentas contra la pureza de la palabra y eso es adulterar. Nosotros tenemos el concepto de adulterar en un concepto sexual. No, mezclas la santidad, la pureza de la palabra con tradiciones humanas. Y lo estamos viendo hoy, sí, en estos días de muertos. Sí, que el altarcito, que si, no, yo no como pan de muerto, pastor. No, eso es religiosidad. ¿Sí? Pero ¿cuántos cristianos ponen altar de muerto? Eso es sincretismo, ¿sí? Y los dos ofenden a Dios. Y los dos te separan de la gracia de Dios. Entonces, es adulterio. Eso es adulterio. ¿Cuántas veces olvidamos el mandato, no te unas en yugo desigual con los incrédulos? ¿Cuántas? Sí. Ay, pero es que está enamorada. Sí. Ay, pero es que no sabes. Sí. Pero es que mi amor lo va a transformar. Ay, sí. Y después de casados ya no sabes, ¿sí? ¿A dónde echarlo? ¿Qué les dijo Dios a su pueblo cuando van a entrar a la tierra prometida? ¿Sí? No se unan con las mujeres paganas porque los van a desviar de su fe. ¿Qué le pasó a Salomón? Fue desviado de la fe por tener 1000 mujeres. ¿Sí? ¿Y tú crees que tu amor va a cambiar a ese hombre, a esa mujer, porque estás desobedeciendo a Dios? Pamplinas, mentiras, engaños. No es cierto. No es cierto. Nos unimos a un incrédulo porque somos igual de incrédulos que él o que ella. ¿Has oído el principio de los iguales? Eso es. Eso es. ¿Sí? Iguales con iguales. Otra forma de adulterar, la psicología. La psicología se ha metido en la iglesia. Y hoy se quieren resolver asuntos espirituales con psicología. ¿Sí? No, es que tú eres víctima de tus padres. Tus padres te han castrado emocionalmente, no te han dejado ser. Tu amargura está justificada. ¿De veras? La psicología y la psiquiatría, ¿sí?, no tienen campo de acción en la iglesia. Ninguno. La psicología y la psiquiatría quitan los síntomas, pero no la causa. Y si la causa es pecado, solo Dios quita el pecado, no la psicología. La psicología te hace víctima. Cristo te hace responsable. Cristo no murió por las víctimas. Cristo murió por los que se reconocen pecadores y claman a Él por misericordia y perdón. Qué diferencia, ¿verdad? Pero mezclamos la psicología, y no necesariamente en una consejería, en la casa.
¿Cuánta psicología le metemos a nuestro matrimonio? ¿Cuánta psicología le metemos a nuestros hijos? Si haces esto, te pasa esto. Si haces aquello. Psicología, no palabra de Dios. Buscamos la comodidad en lugar de la obediencia, la emoción sin convicción, la conveniencia de las bendiciones de Dios sin una vida comprometida con Él. Buscamos un arrepentimiento sin transformación, una adoración sin reverencia, un infierno sin diablo y un cielo sin Dios. Pero venimos a la iglesia. Solo el compromiso con un alto concepto de Dios nos llevará a ver su palabra como la autoridad perfecta, como la guía segura y suficiente para agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Martín Lutero fue amenazado tanto por la jerarquía católica como por el emperador Carlos V para que se retractara de sus escritos, con ser excomulgado de la iglesia, ser declarado hereje y ser considerado un criminal por atentar contra el emperador, lo que le llevaría a pagar con su vida. Pero a pesar de tales amenazas, su respuesta fue clara y contundente: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras, o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente, me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es seguro ni sano. Que Dios me ayude. Padre, que nuestra vida, que nuestra conciencia esté cautiva en tu palabra, porque tu palabra es suficiente para ayudarnos a vivir en medio de las aflicciones de un mundo ignorante, pecador. Señor, que nuestra conciencia esté cautiva en tu palabra. Danos hambre de tu palabra, Señor, y que tu palabra nos transforme para mostrar esa transformación al mundo y así honrar tu santo nombre. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén.